Considera que el trastorno de adaptación es como una alergia emocional. Por ejemplo, las personas que sienten estrés en el trabajo no es que sean personas débiles que no pueden adaptarse a ese lugar, para nada. Simplemente ese lugar de trabajo simplemente no era adecuado para ti. Hola, soy el Dr. Mandarín del Departamento de Medicina General. En esta ocasión, como médico de Medicina General, quiero hablarles sobre lo que suelo ver en la consulta externa. Voy a explicar de manera clara y detallada los síntomas y tratamientos de este trastorno de adaptación, cómo suele evolucionar y qué tipo de cuidados existen. Últimamente, el trastorno de adaptación se ha vuelto más conocido porque en la televisión se ha visto que algunas celebridades lo han padecido, pero al mismo tiempo creo que es una enfermedad que genera muchos malentendidos. Personalmente, pienso que el nombre trastorno de adaptación no es muy adecuado, ya que da la impresión de que la persona no pudo adaptarse a su entorno y que es una persona débil. Creo que es un nombre que puede causar malentendidos, pero al final quiero decir que pienso que esta enfermedad es como una alergia emocional, así que por favor escuchen hasta el final, enfrenten sus propios síntomas y si conocen a alguien a su alrededor que haya sido diagnosticado con trastorno de adaptación, me gustaría que realmente comprendieran que se trata de este tipo de enfermedad. De verdad, he visto a muchas personas y cada una de ellas realmente está sufriendo y pasándola mal. No es porque sean personas débiles, sino que, como era de esperarse, algún tipo de estrés es la causa de esto. Es una enfermedad, así que debido a ese tipo de estrés no pueden hacer nada y terminan en este estado. Me gustaría que pudieran entender eso. Mientras trabajo como médico de medicina general en Hokkaido, también comparto información divertida para mejorar la salud en YouTube, así que por favor no olviden darle like y suscribirse al canal. Bueno, primero que nada, quiero hablarles sobre el panorama general de la enfermedad llamada trastorno de adaptación, que es lo que más quería transmitirles. Creo que todos quieren saber de qué se trata esta enfermedad, así que me gustaría explicarlo con un ejemplo fácil de entender. El trastorno de adaptación afecta al 5% de la población, es decir, a una de cada 20 personas. En una clase escolar, por ejemplo, probablemente 1 o 2 personas podrían llegar a desarrollar un trastorno de adaptación en el futuro. Es una condición bastante común. Me gustaría que lo imaginaran con un dibujo. Nuestro estado de ánimo normalmente es más o menos estable, pero tiene altibajos, eso es lo normal. El estado de ánimo tiene estas fluctuaciones. Pero, claro, a todos nos pasa que nos sentimos deprimidos a veces, ¿verdad? Por ejemplo, cuando te rechazan o sacas una mala calificación en un examen en la escuela. O cuando no pasas un examen de admisión, hay muchas situaciones así. En esos momentos cualquiera puede sentirse deprimido temporalmente. Así es como el estrés puede hacer que tu estado de ánimo baje, y aquí el eje horizontal representa el tiempo. Con el tiempo, si pasas 1 o 2 días en cama, poco a poco te vas sintiendo mejor, ¿verdad? Esa es nuestra reacción normal. Así, normalmente en 1 o 2 días el estado de ánimo mejora. Esta es la reacción común al estrés. Incluso yo, cuando cometo un error importante o mi jefe me regaña, hay veces que me deprimo así, pero normalmente después de una semana ya casi ni me acuerdo de eso, ¿verdad? Pero en el caso del trastorno de adaptación, cuando ocurre una reacción de estrés como esta, normalmente la recuperación toma de 3 a 6 meses, es decir, varios meses. Esa es una de las características del trastorno de adaptación. Por ejemplo, si en verano o en otoño sigues arrastrando hasta la siguiente estación cosas como que tu jefe te regañó o que sufriste acoso laboral, eso ya es una situación bastante grave, ¿verdad? Aquí hay algo a lo que debemos prestar atención. En la mayoría de los casos, el estrés no es algo pasajero, ¿verdad? Por ejemplo, el acoso laboral por parte de un jefe o las relaciones familiares, ese tipo de estrés siempre está presente. Si hablamos de un solo episodio de estrés, se vería así en un gráfico. Pero cuando el estrés es constante, las personas con trastorno de adaptación no mejoran en unos pocos meses. Y no es raro que el estado de ánimo bajo continúe durante mucho tiempo. La recuperación del estado de ánimo ante este tipo de reacciones al estrés se vuelve más lenta. Esa es una de las características del trastorno de adaptación. Entonces, cuando me preguntan cuál es la diferencia entre el trastorno de adaptación y la depresión, que es una pregunta común, la verdad es que es bastante difícil de responder. Incluso en la práctica clínica, a veces solo con el paso del tiempo se puede distinguir entre depresión y trastorno de adaptación. Pero en el caso de la depresión, básicamente se dice que hay algún tipo de predisposición orgánica en el cerebro, así que hay personas cuyo estado de ánimo decae incluso sin la presencia de este tipo de estrés, y en quienes tienen predisposición a la depresión, cuando se ven sometidos al estrés, incluso si la fuente de estrés desaparece, su estado de ánimo no mejora ni siquiera después de 6 meses. En este tipo de casos sospechamos depresión o trastorno bipolar. Así que, hablando del estado de ánimo, se puede dividir de esta manera. Nosotros normalmente, cuando tenemos estrés, podemos recuperarnos fácilmente en 1 o 2 días. Pero hay veces que, incluso después de que pasa una temporada, no logramos recuperarnos, o incluso más allá de eso, aunque la fuente de estrés desaparezca. Si el estado de ánimo deprimido o la tristeza persisten, tenemos que considerar enfermedades como la depresión o el trastorno bipolar.
Además, en la consulta externa nosotros también revisamos la tiroides, que produce hormonas que nos dan energía y se encuentra aquí. Cuando esta hormona disminuye, también puede causar que el estado de ánimo baje. Así que también revisamos si no hay alguna enfermedad física que esté causando la caída del estado de ánimo. Bueno, lo siguiente es que cuando ocurren estas reacciones al estrés, voy a explicar brevemente qué otros síntomas pueden presentarse además del estado de ánimo deprimido o la tristeza. Síntomas del trastorno de adaptación. 3 puntos. El primero son los síntomas emocionales, también llamados síntomas psiquiátricos. Por ejemplo, la concentración disminuye, el peso corporal puede bajar o incluso aumentar. También hay trastornos del sueño, como no poder dormir o despertarse en la mañana y ya no poder volver a dormir. Estos son algunos de los síntomas que pueden aparecer. Lo característico es que, especialmente cuando uno está bajo estrés en el trabajo, por ejemplo, ir al trabajo y notar que los documentos que normalmente podrías preparar en 1 o 2 horas, ahora te toman medio día. El tiempo de horas extra también se va haciendo cada vez más largo. Eso suele pasar mucho, pero eso no significa que no seas capaz, sino que estos son síntomas de un trastorno de adaptación, lo que provoca una disminución en la concentración. Además, la pérdida de peso o la incapacidad para dormir también son síntomas comunes como manifestaciones psicológicas. Síntomas del trastorno de adaptación. El segundo punto son los síntomas del sistema nervioso autónomo. De hecho, las personas con trastorno de adaptación suelen acudir a departamentos como medicina interna o medicina general. Esto se debe a que presentan síntomas del sistema nervioso autónomo, como mareos, palpitaciones, náuseas o diarrea. También pueden tener dolor de estómago. Estos síntomas también pueden presentarse, así que al principio muchos pacientes primero acuden a departamentos como medicina general o medicina interna y como resultado les dicen que podrían tener un trastorno de adaptación. Así que, en realidad, las molestias que tienes ahora, es importante que tomes conciencia de que tus síntomas podrían deberse a un trastorno de adaptación como este. Aquí hay algo interesante. El cerebro y los intestinos están bastante relacionados. A esto se le llama relación entre el intestino y el cerebro. Cuando estamos bajo estrés, tendemos a presentar síntomas gastrointestinales, como sentir náuseas solo los días que tienes que ir a trabajar o sentir una opresión en el pecho. También puede pasar que te duela el estómago y tengas diarrea. Estas cosas también pueden suceder. Y otra cosa es que en las personas que desarrollan un trastorno de adaptación hay algo más que suele estar presente en el trasfondo. Puede haber trastorno de ansiedad social o trastorno de pánico, por ejemplo. El trastorno de ansiedad social, para explicarlo de manera sencilla, sin temor a malentendidos, es como una fobia social, una imagen de personas a las que les cuesta hablar con los demás. Por ejemplo, no pueden hablar en público y lo han estado evitando hasta ahora. También están el trastorno de pánico y las diferentes fobias. Por ejemplo, si tienes fobia a las alturas, cuando vas a un lugar alto puedes sentir palpitaciones, que te tiemblen las piernas, mareos o hiperventilación. En el caso del trastorno de pánico, aunque no haya una causa aparente, puedes experimentar temblores en las manos, palpitaciones o de repente sentir náuseas, mareos, temblores en las extremidades o sudoración, por ejemplo, estando frente a otras personas o en el tren. Y así llega un punto en el que ya no puedes quedarte quieto ni sentado. Hay muchas personas que tienen como base este tipo de problemas, como el trastorno de ansiedad social, el trastorno de pánico o diferentes fobias. Hay personas que experimentan mareos o palpitaciones debido al estrés. Los síntomas del trastorno de pánico, el tercer punto, son las conductas anormales. También se le llama conductualización, y es cuando el estrés provoca cambios graduales en el comportamiento. No es un síntoma muy común, pero puede haber cambios en los hábitos alimenticios. Puede ocurrir lo que se llama un trastorno alimenticio, donde la cantidad de comida que consumes disminuye drásticamente, o bulimia, donde comes en exceso y luego vomitas. A veces suceden este tipo de cosas. Esto sucede porque algunas personas compensan algún tipo de estrés a través de la comida, o porque bajar de peso les da una sensación de control. Hay personas que hacen dietas extremas para experimentar esa sensación de que pueden manipular o controlar algo por sí mismos. También está el consumo de alcohol. Hay personas que intentan controlar sus trastornos del sueño bebiendo alcohol, y poco a poco la cantidad que consumen va aumentando. Como resultado, la calidad del sueño empeora y también disminuye la concentración durante el día. Y también está el tema de llegar tarde. Las personas con trastornos de adaptación o depresión sienten como si siempre llevaran una armadura de plomo encima. Debido a esa sensación de pesadez en el cuerpo, aunque quieran ir a trabajar, simplemente no pueden moverse. Ese tipo de cambios en el comportamiento suelen ocurrir. Y por último, ¿cómo se puede curar el trastorno de adaptación? Y si deberías consultar a un médico o no. Vamos a pensar en esos puntos, pero como mencioné al principio, considera el trastorno de adaptación como una especie de alergia mental. Por ejemplo, si tienes alergia al huevo y alguien te dice que eres una persona débil porque no puedes adaptarte al huevo, ¿cómo te sentirías? Es un poco extraño, ¿verdad? Simplemente el huevo resulta ser algo a lo que eres alérgico, no te va bien y ya. De la misma manera, por ejemplo, si alguien está estresado en el trabajo, no significa en absoluto que sea una persona débil que no puede adaptarse a ese lugar, simplemente ese trabajo resultó ser una situación que no era adecuada para ti.
Por ejemplo, si trabajas en un centro de llamadas, ahí tienes que hablar con muchas personas que se quejan, como clientes difíciles, y a menudo tienes que tratar con hombres que hablan con un tono fuerte. Para alguien que tiene fobia social, ese tipo de trabajo puede ser realmente como una alergia, un lugar muy difícil de soportar. Así que simplemente ese trabajo no era adecuado para ti. No significa en absoluto que seas una persona débil o que no sirvas para nada. Así que por favor no pienses eso de ti mismo. Partiendo de esa base, vamos a hablar sobre si esto se puede superar o no. En resumen, las personas con trastorno de adaptación, en este caso hablaremos principalmente de los casos causados por el trabajo, experimentan un estado de ánimo decaído debido al estrés. Eliminar esa fuente de estrés en sí mismo es parte del tratamiento. Por eso, voy a hablar sobre tomar una licencia laboral. Aproximadamente un tercio de las personas toma un descanso de unos 3 meses y luego regresa al trabajo. Y otro tercio toma un descanso de aproximadamente 6 meses antes de regresar al trabajo. Y el tercio restante toma un descanso aún más largo o renuncia, es decir, no regresa a ese lugar de trabajo. Sin embargo, no se trata solo de descansar, lo importante es qué acciones tomar, y esto es fundamental. Es necesario consultar con el lugar de trabajo. Al hablar con ellos, primero se identifica si el problema es el horario laboral y si esa es la causa de esta situación. En esos casos, se debe considerar la reducción de las horas de trabajo. Además, si el contenido del trabajo en el lugar de trabajo es una fuente importante de estrés, en ese caso, se puede consultar si es posible cambiar de departamento. Si las relaciones personales en el lugar de trabajo son realmente malas, cambiar de departamento dentro de la empresa también puede ser una opción. Además, en otros casos, se pueden usar medicamentos o también la terapia cognitivo-conductual, es decir, a veces se utiliza la psicoterapia. En cuanto a los medicamentos, existen antidepresivos para tratar la depresión, así como pastillas para dormir y ansiolíticos. Se pueden usar medicamentos que ayudan a dormir mejor o que eliminan la ansiedad, pero el tratamiento principal sigue siendo los ajustes del entorno. Consiste en ajustar el entorno laboral o el entorno de la vida diaria. Y la terapia cognitivo-conductual es un tratamiento que busca cambiar la percepción y el comportamiento de uno mismo, y al final cambiar la propia cognición. Pero eso de intentar cambiar la propia percepción, ese tipo de cosas, no tiene sentido decir eso cuando uno está deprimido, así que básicamente se toma una licencia laboral y después de unos 3 a 6 meses, cuando los síntomas empiezan a calmarse poco a poco, en esa etapa, uno fortalece su mente o cambia su percepción para no volver a estar igual cuando regrese al trabajo. Piensa en esto como un entrenamiento para adoptar una mentalidad más flexible, así que no es algo que se haga de inmediato. No es necesario hacerlo de inmediato. Primero, enfócate en refrescarte. Por ejemplo, si quieres ver YouTube o Netflix, o si te dan ganas de salir a caminar o ir de compras, hazlo cuando lo sientas así. Haz ejercicio o toma acción poco a poco, por etapas. Solo con eso, ya estás practicando algo parecido a la terapia cognitivo-conductual, así que no te apresures y consulta con tu médico. Pensando en esto, definitivamente son síntomas por los que deberías acudir al hospital. La verdad es que uno solo no puede curarse fácilmente, y a veces, al hablar y recibir consejería con el médico, puedes darte cuenta de tus propios síntomas. Así que, si tienes estos síntomas o estás lidiando con estrés, por favor considera acudir al hospital. Pero sé que hay personas que dicen, no puedo dejar el trabajo tan fácilmente, así que vamos a hablar sobre qué tipo de sistemas existen en el país para el trabajo. Voy a explicar si te pagan o no el salario mientras estás de descanso. Bien, aquí está la información. La prestación por incapacidad es esta. Se te paga hasta 2/3 de tu salario durante un máximo de 1 año y medio, así que tu salario nunca será completamente cero. Pero aquí hay algo a lo que debes prestar atención. Después de haber estado un mes sin trabajar, tienes que solicitar el pago del mes anterior, así que durante ese primer mes de descanso no recibirás salario. Creo que eso puede ser bastante difícil. Otro punto a tener en cuenta es que, como se trata del salario, las horas extra o el trabajo nocturno de ese mes no se incluyen en el pago, así que realmente solo recibirás 2/3 del salario base, lo cual es bastante menos. Tus ingresos van a disminuir, así que puede que no puedas ahorrar o que se te dificulte pagar la renta. Creo que pueden pasar cosas así, pero al menos quiero que sepas que no te quedarás sin nada. Además, existen sistemas de bienestar social, como la asistencia social o subsidios para la vivienda, así que cuando vayas al hospital, por favor consulta con el médico o el trabajador social sobre estos programas. Puedes recibirlo hasta por un máximo de 1 año y medio, y después, si pierdes tu empleo. Entonces, si el problema era el lugar de trabajo, y decides que es mejor cambiar de empleo, si tienes seguro, puedes recibir el seguro de desempleo. Así, puedes arreglártelas económicamente con el seguro de desempleo durante ese periodo. Puedes usar ese tiempo para recibir terapia cognitivo-conductual, tomar medicamentos o ir al médico y poco a poco recuperarte del estrés. Espero que puedas aprovechar ese periodo para eso. Bueno, ¿qué les pareció? En esta ocasión expliqué de manera general el panorama general del trastorno de adaptación, sus síntomas, el tratamiento y qué tipo de seguridad social existe. Si tienes estos síntomas, no quiero que las personas que pasan por esto lo enfrenten solas. Y si conoces a alguien a tu alrededor que esté sufriendo, recuerda que el trastorno de adaptación no es algo que no es culpa de la persona, así que por favor apóyala. Puedes decirle que podría ser algo así, o sugerirle que vaya al hospital, o simplemente decirle que estás ahí para escuchar lo que tenga que decir. Espero que puedan crear un ambiente cálido y de apoyo. Si te gustó este video, por favor dale like y suscríbete al canal. Nos vemos.